¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a esta nueva sección de Charlas con Conciencia. En esta ocasión contamos con un invitado de gala, un invitado de lujo. Contamos con la participación del doctor David Mendoza Armas. Para los que no conocen al doctor David, bueno, el doctor es el rector de aquí de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, pero me gustaría leer unas palabras acerca de su semblanza. Para los que no lo conocen, pues entendamos un poquito acerca de la formación del doctor. El doctor David Mendoza Armas es un destacado académico y líder en el ámbito educativo y jurídico. Es licenciado en Derecho y en Pedagogía y posee diversas maestrías, entre las que destacan la maestría en Educación, la maestría en Docencia Universitaria y la maestría en Derecho. Además, cuenta con un doctorado en Ciencias de la Educación, un doctorado en Investigación y Docencia y un doctorado en Derecho Constitucional. Su trayectoria profesional incluye 22 diplomados internacionales y una destacada experiencia como investigador y profesor de posgrado, lo que lo ha llevado a pertenecer al padrón de investigadores e investigadoras de Michoacán. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, donde continúa contribuyendo al desarrollo académico y profesional de la institución. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Bien, doctora, a la orden. Qué bueno que nos acompañó. Y bueno, en esta ocasión me gustaría que centráramos esta charla en el tema en el cual pues usted es experto, que es educación, ¿no? Y centrarnos precisamente en la parte de la virtualidad. Entonces, para comenzar, en palabras simples, palabras más o menos, ¿qué es la educación virtual? Bueno, la educación virtual es una modalidad educativa. De hecho, en la ley, a partir del 2021, que se publica en mayo del 2021, para no equivocarme, mejor chequemos si es abril-mayo, no estoy seguro, pero en el 2021 se publica ya la modalidad como válida dentro del sistema educativo nacional. Ok, y bueno, normalmente hay mucha confusión entre las modalidades. A veces tendemos a confundir la modalidad virtual con la modalidad a distancia. Entonces, ¿estos conceptos son iguales, son diferentes? No, son totalmente diferentes. Es decir, sí es cierto que la modalidad a distancia surge primero, pero la modalidad a distancia no requiere de un tutor como tal que esté dando continuo seguimiento. Lo que en cambio en la educación o la modalidad virtual o también considerada en línea, virtual o línea es lo mismo. Distancia no es igual que en línea. Esas son las diferencias más significativas. Entonces, hablar de la universidad, en este caso de una modalidad virtual en línea, sí requiere de un acompañante. Nosotros les llamamos mediadores, facilitadores, tutores, no profesores, no docentes, no asesores, son mediadores, facilitadores o tutores. Ok, y normalmente la gente piensa que el estudiar en un entorno virtual es prácticamente lo mismo que en la modalidad presencial, ¿no? Pero, bueno, ciertamente no es así. ¿Cuáles serían las ventajas de estudiar una modalidad virtual con respecto a una modalidad tradicional? Bueno, de entrada la modalidad virtual requiere de mucho compromiso. Es de un proceso, ¿por qué no llamarlo como autodidacta? Entre comillas, porque todo el diseño instruccional está hecho por expertos y está montado en la plataforma educativa. Y esa plataforma educativa le da todo un seguimiento, todo un proceso de cómo ir desarrollando actividades y en el caso ir haciendo sus andamios cognitivos, que son aprendizajes para cualquier persona. Y este diseño que menciona que ya está previo a iniciar formalmente el curso, me imagino que ya está planeado todas las estrategias didácticas en la enseñanza, ¿no? ¿Son las mismas estrategias didácticas que se tienen en las modalidades de educación en todas? No, en el caso la modalidad virtual, el diseño instruccional, como el nombre lo dice, sí es un diseño hasta cierto punto rígido, hasta cierto punto. ¿Por qué? Pues porque ya está formado, ya está estructurado, ya está elaborado y está plasmado. Entonces hay que irlo siguiendo, pero con el acompañamiento, la mediación del facilitador de la modalidad virtual, les permite ir haciendo ciertas modificaciones. En cambio, en la presencial, pues el profesor puede hasta utilizar la improvisación de muchas cosas. En la modalidad virtual no nos deja improvisar. ¿Por qué? Porque tienes que seguir una instrucción, por eso se llama el diseño instrucción. Y por ejemplo, ahí, ¿cómo podemos asegurar que estas estrategias metodológicas de didáctica se estén aplicando correctamente en los entornos virtuales? Porque si no está como tal un profesor todo el tiempo, ¿cómo podemos asegurar que sí se esté cumpliendo? Bueno, lo que pasa es que en el propio diseño instruccional
por ejemplo, no deja abierto los esquemas. Hay un principio en la educación en línea o virtual. Todo está explícito, nada está implícito. Es decir, dicho de otra manera, si tú no le dices al alumno tienes que tomar el lapicero y hacer lo siguiente y escribir 3, 4 líneas, es un decir, ¿no? En cambio, en el otro les puedes decir, por ejemplo, ya más formal, en un ensayo. Si en educación virtual tú le pides un ensayo, tienes que decirle, es un ensayo donde debes de centrar la idea o la temática central y no desarrollar más de 3, 4 cuartillas, a doble espacio, tal tamaño de letra. Y en cambio en la presencial le puedes decir, me haces un ensayo. Y si presentan media cuartilla, es válida. Aunque los cánones dicen que un ensayo debe de tener una extensión mínima, ¿no? Claro. Y cierta estructura, pero si no se la das, entonces es válido. Pero en presencial, al ser más impositivo, más rígido, pues dice, no, así no debe de ser. Entonces se queda mucho al criterio de los profesores presenciales. En cambio, en la virtualidad, no, porque para eso se construyen también rúbricas de evaluación. Y las rúbricas, cuando el profesor no las indica, el alumno puede ir a buscarlas y se apega a la rúbrica. Entonces, cuando hay una revisión de trabajos, los revisores lo que hacen es ver la rúbrica y ver el desempeño del trabajo. Y ya tienen desde un principio que se va a evaluar de todo el trabajo. Definitivamente, desde la portada, el desarrollo, que en el caso, pues lo clásico que piden, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del ensayo, ¿no? Introducción, desarrollo y cierre, ¿no? Ajá, claro. Y por ejemplo, también otro de los puntos importantes en la educación, creo yo que es la interacción que hay entre los estudiantes, ¿no? Esa participación e intercambio de ideas. En el entorno virtual, ¿cómo se puede lograr esta situación donde los alumnos estén participando activamente en las actividades? Bueno, aparte del diseño instruccional, nosotros apoyamos algo que es los foros, y existe una gran variedad de foros. Principalmente, de hecho, hay un foro que puede ser el de presentación, que es con el que abrimos, pero hay un foro académico, y ese foro académico se abre. Si el curso dura 4 semanas, se manejan 4 foros de interacción académica y siempre se plantea una interrogante central alusiva a la temática en tratamiento, y a partir de ahí empiezan a discurrir y se les pide al menos que participen 2 ocasiones, y el tutor facilitador lo que hace es ir alimentando ese proceso o dando un hilo de conocimiento, ¿no? Por llamarlo. Ir como guiando la conversación. Totalmente. Y regresándome un poquito, doctor, a la parte ya propiamente de la universidad virtual. La universidad virtual tiene, bueno, aquí en el estado de Michoacán, tiene mucha presencia en todo el estado, ¿no? Pero ¿cómo ha influenciado la presencia de esta universidad en el desarrollo del estado como tal? ¿Si hemos visto mejoría en esa parte o cómo ha aportado la universidad? Bueno, en este caso la virtualidad todavía es una modalidad que todavía no es muy acogida por la sociedad, porque pues culturalmente la escuela ha transitado desde siempre, desde el ánimo presencial. Entonces, trabajar de manera ubicua, que es realmente un concepto de educación virtual, trabajar a modalidad virtual y a distancia, que también ahí se incluye un poco, implica que las personas todavía no crean de lleno en la virtualidad. Pero con la enseñanza o aprendizaje, según se ha visto, de la pandemia, nos dio una pauta, porque pensamos que trabajamos educación virtual. Y todas las escuelas de prestigio y no prestigio decían, es que estamos trabajando en virtual. Y no es cierto, lo que hacían trabajaban en una modalidad de educación remota. De hecho, esa está considerada. Una educación remota que tiene mezcla de virtual, de a distancia y de semipresencial. Pero no es virtual, porque lo virtual tiene todo un esquema más formal, que es el que poseemos en la universidad virtual. Sí, como menciona, creo que después de la pandemia, pues sí, abrió las puertas a muchas universidades a tomar este entorno, pero sí les falta un poquito más como esa parte de mejorar el sistema, ¿no? Y tomando en cuenta todas las limitaciones o muchas de las limitaciones en la brecha digital que hay con ciertas comunidades, ¿cómo hace la universidad para poder llegar a todos estos lugares donde a lo mejor las conectividades del internet no son tan adecuadas? Bueno, nosotros de entrada a través de los convenios que tenemos con los ayuntamientos, con diversas dependencias estatales y federales, con diversas universidades que están en el país,
sobre todo las estatales, tenemos mucho convenio con las que están instaladas aquí, también instituciones particulares, o en el caso ONG, ¿no? Organizaciones que no son de gobierno, pero también tenemos instalado algo que es la UVEU, que son las unidades virtuales de educación superior. Estas UVEUs fue una idea que no es de esta administración, hay que reconocerlo, son de una administración, si no mal recuerdo, del 2014, 15, no estoy ya bien seguro, pero esas UVEUs nosotros lo que hacemos es un convenio con los ayuntamientos y lo que le damos es asesoría técnica o tecnológica para montar en algún espacio de la presidencia municipal o el espacio que ellos definan, y ahí se brindan a través de equipos de cómputo que mismos ponen los ayuntamientos para que nosotros podamos ofrecer la educación virtual y en este caso, insisto, se les pueda proporcionar los programas educativos. Eso me resulta bastante interesante, sobre todo por la población que atiende la universidad virtual, ¿no? Que hemos visto que es una población no tan tradicional como en la modalidad presencial, ya que tenemos una población de una edad a lo mejor un poquito más avanzada y siempre el tener este acompañamiento creo que beneficia mucho a los estudiantes, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo visualiza usted que nosotros como universidad podemos ir como mejorando cada vez estas estrategias de enseñanza en los siguientes años? ¿Cree que vamos por buen camino, que nos falta? Yo creo que estamos, mira, realmente con la educación a distancia fue meter un modelo de presencial, si me lo permiten, así como forzado a un modelo a distancia. Es decir, pensamos que funcionan las mismas estrategias y no es cierto. Tal vez en la distancia, tal vez, que yo no soy experto en la distancia, pero en educación virtual sí tengo varias certificaciones nacionales e internacionales, pero ahí sí podemos trabajarlo. Es decir, de hecho, la misma universidad acabamos de sacar una serie de fascículos que tiene que ver sobre materiales, técnicas, insumos propios para la educación virtual. Entonces, no es lo mismo pedirle un ensayo de que se me ocurre que puedan ser 50 cuartillas, ¿no? Que un ensayo más trabajado, más fino, de 7, 8 cuartillas, propios para la modalidad virtual, donde se requieren más especificidades. Y ahora con la cuestión también de la inteligencia artificial, estamos incorporando algunas técnicas, como por ejemplo, pues el uso de gamma, de sintesia, por mencionar algunas, Pic2Chart, o mencionar algunas más que hemos incorporado, que ya estamos metiendo en nuestros diseños instruccionales, pero realmente el uso de estrategias son más orientadas a la educación virtual al 100%. Ya no estamos haciendo cosas tradicionales que hacían, por ejemplo, en la presencial, ¿no? El uso de un libro de texto, nosotros podemos consultar hasta 10, 15, 20 o 30 libros para una materia y para un trabajo, porque los alumnos los tienen en depósito en un espacio que guarda la nube o guarda nuestras plataformas educativas. Ahorita que mencionó la parte de inteligencia artificial, creo que es un punto bien importante en todo el contexto de la educación, ¿no? Ahorita, lamentablemente, consideramos que el uso de las inteligencias artificiales es malo, pero realmente, pues, no es así. Entonces, ¿qué postura ha tomado la universidad con respecto al uso de estas inteligencias artificiales? Bueno, la estamos incorporando poco a poquito, porque aunque somos una modalidad virtual, se requiere hacer uso racional de la inteligencia artificial. Yo se los dije en un foro hace poco, no hay inteligencia artificial si no hay inteligencia humana. Entonces piensan que la inteligencia artificial les va a resolver inmediatamente todos los problemas y no es cierto. De hecho, nosotros hemos tomado ya cursos de inteligencia artificial, no solamente aquí en el país, y no solamente hemos diseñado material aquí de la universidad, que ya ofrecemos un diplomado, pero estamos poco a poco incorporándolos porque nuestros alumnos, a pesar de que son virtuales, pero vienen de educación presencial, entonces tenemos que hacer la transición poco a poquito. Y esa graduación que hacemos, pues no es de sopetón, si me permiten el concepto, tiene que ser digerida poco a poquito, porque si no, de lo contrario, también se van a perder. Y recordemos que hay equipos de cómputo que no soportan muchas de las aplicaciones.
Ujú. Sí, sobre todo, bueno, aquí en la universidad tenemos también la aplicación para celular, ¿no? Que también es una de las ventajas que tenemos, que el contar con esta aplicación hace mucho más accesible que lleguen, ahora sí que los contenidos a todas partes, ¿no? Sí, bueno, nosotros a partir de esta administración que tenemos en la universidad virtual, ya tenemos el desarrollo tecnológico de aplicaciones en Google Ujú. y en Apple Store y tenemos aplicaciones que son fáciles de usar sin problema. Y lo puedes usar en tu celular, ya sea iOS o ya sea Android, o en tableta o en computadora, que sea Mac, en este caso que se trabajan los sistemas, o en el caso de Windows, ¿no? Ujú. Que es lo más común. Sí, claro, y más porque la plataforma de la universidad, pues, es bastante accesible y muy intuitiva, ¿no? Me atrevería a decir yo en esa parte. Y ya para ir cerrando un poquito esta conversación, doctor, como nuevos estudiantes o nuevos tutores que les interesa adentrarse a este modelo educativo, ¿como qué recomendaciones o qué deberían saber antes de iniciar este proceso? Pues de entrada, una base que es el manejo de herramienta de computadora, ¿no? Mm, Es lo básico. Y por supuesto, el procesamiento de datos desde la parte cognitiva, porque trabajar los equipos de cómputo a lo mejor es muy fácil, ujú. pero manejar la información dura y transitarla a un espacio más suave, es decir, más digerido por el sujeto, no está tan fácil. Entonces se requiere mucho el análisis, se requiere mucho la construcción de andamios cognitivos, es decir, que el sujeto sea capaz de ir construyendo y deconstruyendo, que son conceptos más educativos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí se requiere sobre todo las ganas, la actitud, que es algo muy importante, y pues la habilidad tecnológica se va adquiriendo poco a poquito. Sí, claro, sobre todo yo recuerdo mucho en los exámenes recepcionales que muchos alumnos dicen: "Yo creí que iba a ser fácil", pero se dan cuenta de que requiere mucho compromiso y muchísimo esfuerzo, ¿no? Sobre todo algo, doctora, el autodidactismo. Ujú. Mire, sentarse en frente de una computadora en un ambiente, digo, lo llamo frío por la pantalla, Sí, ¿eh? claro. Porque no tiene uno esta Sí, la calidez, interacción. esta interacción. Entonces, trabajar en un ambiente frente a una computadora con una persona que ni conoces, ni sabes ni cómo anda vestida, dice mucho, y el lenguaje corporal lo dice bastante en un ámbito presencial. Pero tratar con una persona, insisto, a través de una pantalla, o ver un texto donde te dice: "Ahora haz esto, Mm, haz aquello y haz lo otro", sin que te apoye alguien, pues se vuelve complejo de entender. Entonces, muchos acaban por aventar, como se dice, la toalla, ujú. y dicen: "No, eso no sirve". Y a lo mejor habría que cuestionarse que el que no sirve somos nosotros. Es decir, nosotros como estudiantes no servimos para la modalidad, Ujú, sirves más para una modalidad presencial mm, o una modalidad a distancia. Trabajar en la virtualidad como alumno es complejo. ujú. Ser tutor de la modalidad virtual es mucho compromiso, y estar a cargo de modalidades virtuales como esta universidad, pues todo el equipo de trabajo, yo no digo que es el rector, somos el equipo de trabajo los que hemos soportado un modelo adecuado y un modelo que le brinda facilidad para nuestros estudiantes. Que a final de cuentas, pues, es el objetivo, ¿no? Ayudar a los estudiantes a que logren su objetivo y, pues, que continúen con el proceso. Así es. Doctor, pues, ya nada más para no quitarle tanto tiempo, una pregunta. ¿Usted considera que todos los programas académicos se pueden ajustar al modelo virtual? ¿O qué características tienen los programas que sí pueden adaptarse a esta modalidad? Yo creo que todas las áreas del conocimiento se pueden adaptar. Okey. Una, creo que la que más nos daría más trabajo serían las áreas de la salud. Ujú, ¿Por qué razón? Pues por los modelos, ¿no? Que hay que hacer anatómicos ujú. y no sé qué tantas más cosas que no me quiero meter Ajá, porque no conozco. Pero de ahí en fuera se pueden trabajar pues muchos laboratorios, las ciencias exactas se pueden ujú. trabajar de manera Virtual. virtual y acorde y amigable. Pues las áreas sociales pues son las que más nos Ujú, hemos movido, ¿no? Y hemos desarrollado más escenarios, pero creo que hay escenarios que sí se requiere tener más cuidado, ¿no? ujú. Pero trasladar, por ejemplo, instituciones rígidas, porque yo así las veo, digo, rígidas, Cuadradas. totalmente de acuerdo, son muy cuadradas y meterlas al esquema hay que quitar muchas cosas, Ujú, porque hay que recordar que licenciaturas que tienen, por ejemplo, 48 materias, y esas licenciaturas no todas le sirven a la construcción del conocimiento al sujeto. Sí abonan cultura, por supuesto,
pero no conocimiento en el área o en la disciplina. Entonces, todas esas nosotros en lo virtual un poco las hacemos de lado y dejamos lo más medular. Tal es el caso que tenemos licenciaturas de 3 años. Sí. Y son acordes a la demanda de créditos curriculares que a nivel federal se piden, que son 300 créditos curriculares. Entonces hay licenciaturas presenciales que tienen 400, 600 créditos curriculares y son porque tienen muchas materias. Entonces todo eso lo vamos un poco puliendo y dejamos lo que es más necesario para un buen desempeño profesional ya en el ámbito laboral. Sí, que pueda ser aplicable al área de conocimiento, ¿no? Así es. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por esta pequeña charla y pues gracias por su tiempo y agradecer a todos los que están sintonizando esta charla, invitarlos a que sigan revisando nuestro contenido. Nos vemos en la siguiente edición. Un gusto. Michoacán es mejor.